Bienvenidos, colegas y colegas a futuro. En esta oportunidad les estaré conversando sobre cómo y por qué cambia la intensidad, es decir, la energía y la potencia del sismo desde su origen en la fuente hasta que llega a sitios con distintos perfiles geotécnicos. En particular, vamos a asociar ese comportamiento con lo que llamamos daños por licuación, que es alcanzar el valor del esfuerzo confinante en un sitio determinado. La energía que se libera en la fuente cuando ocurre un terremoto se mide con la magnitud de momento MW, la cual depende de otro factor que se denomina el momento sísmico, y ahí tienen la ecuación que correlaciona a una con la otra. El momento sísmico, por su parte, está relacionado con el área de la rotura en la fuente, el salto que da a un lado con respecto al otro de la falla y el módulo cortante de la roca en la zona de la ruptura. Por ende, la ecuación está ahí abajo, es la multiplicación del área por el salto por la rigidez. Ustedes pueden observar a la derecha, arriba, la diferencia en tamaño de área que se rompe entre una magnitud cercana a 8, 7,9 de MW, con una de 9,5. La primera corresponde al terremoto de San Francisco de 1906 y la segunda al terremoto de Chile de 1960. Ustedes ven que hay una diferencia significativa en el tamaño de esas áreas que se rompieron. Y el salto lo podemos ver abajo esquemáticamente, que es el desplazamiento neto de un lado de la falla con respecto al otro, en este caso para una falla normal. En consecuencia, a mayor magnitud hay más energía y cambia el registro de acelerogramas. Si tenemos un grupo de medidores de aceleración en un sitio, entonces veremos que a medida que aumenta la energía, aumenta la longitud del registro y aumenta también la amplitud de las aceleraciones que están involucradas. Tradicionalmente se ha utilizado la aceleración pico, en este caso denominada PGA, por las siglas en inglés de Peak Ground Acceleration, porque es un parámetro fácil de determinar del registro. Como ustedes ven, se toma directamente el valor de la aceleración pico. Sin embargo, él tiene la limitación de que no nos da más información con relación a la duración en tiempo y a la amplitud de cuántas aceleraciones grandes vamos a tener en cada registro. Hay otro detalle interesante, que es que toda la intensidad, cualquier intensidad que utilicemos para medir, bien sea la aceleración pico u otras que ya vamos a definir más adelante, todas decaen con la distancia. Es decir, a medida que el tren de ondas se mueve desde la zona en donde ocurre la ruptura de la falla, que es la fuente, hasta cualquier otro sitio en la corteza, va a ir mermando la amplitud y reduciéndose un tanto también las características del movimiento sísmico, porque se va perdiendo energía a medida que ocurre el viaje por la corteza terrestre. Eso es lo que se denomina una ley de atenuación. Las magnitudes más grandes tienen en la fuente mayor energía y también a medida que se van atenuando conservan más energía que las que tienen menos magnitud, como lo pueden ver allí en el gráfico. Ahora bien, como ingenieros nos interesa mucho la capacidad que tiene el sismo para causar daños. Como dije antes, la aceleración pico es una medida indirecta que nos da una idea de cuánto daño puede hacer, pero no es completa, como ya mencioné. Por lo tanto, entonces, es preferible buscar una medida de la energía del sismo y de su intensidad basado en
las amplitudes de las aceleraciones, podemos utilizar la amplitud promedio en lo que se denomina el sector fuerte, que estamos denominando en este caso SM, por las siglas en inglés de Strong Motion, y por la duración, que estamos denominando con la letra T, en este caso, porque es el tiempo que dura ese sector que tiene la máxima energía del acelerograma. De esa manera podemos entonces definir la potencia de la aceleración como el promedio de los cuadrados de los valores de la aceleración dentro del sector fuerte, y la intensidad, que sería la ISM, es esa potencia multiplicada por la duración, que es TSM. Eso es una medida de la intensidad basada entonces en la amplitud, que es la potencia de las aceleraciones, el promedio de la potencia de las aceleraciones en el acelerograma. Una forma, ¿cómo se ve esto? Es tal como lo estamos colocando ahí abajo, en forma exagerada. Tenemos el gráfico que define la potencia, y con las flechas estamos indicando dónde ocurren los cambios, dónde se inicia el sector fuerte, es decir, dónde comienza a haber aceleraciones importantes en el acelerograma, por el cambio que vemos en la pendiente que viene del origen, y luego los distintos puntos en donde se incorpora la aceleración máxima del registro, y cuando comienza a decaer la potencia, eso quiere decir que ahora, en lugar de haberse estado incorporando valores de aceleraciones cada vez más grandes que hacen que el promedio crezca, ahora lo que estamos haciendo es al revés. Ya salimos del sector que tiene las aceleraciones más grandes y estamos incorporando aceleraciones cada vez más pequeñas, con lo cual viene un decrecimiento sostenido de lo que es la media de las aceleraciones. Por eso es que el indicativo de dónde inicia y dónde termina el sector fuerte está muy bien establecido con la potencia de la aceleración. Hay otro parámetro que se define de manera análoga, que es la intensidad de áreas, pero que en lugar de utilizar las aceleraciones dentro del sector fuerte, utiliza las aceleraciones de todo el registro sísmico. Y su expresión es parecida. Ahí faltan algunos términos que están relacionados con las frecuencias, pero esto es la base, la semilla de lo que es la intensidad de área, que es también una potencia promedio multiplicada por una duración. Pero en este caso la potencia promedio es de todas las aceleraciones. Algunos autores han considerado que como esto mide la energía de todo el acelerograma, podían definir el sector fuerte del acelerograma tomando dos valores que estén al inicio y al final del acelerograma, al 5% y al 95% de la intensidad de áreas, y eso es lo que definían como el sector fuerte de la aceleración. Sin embargo, como vamos a ver aquí en el gráfico de la derecha, eso no tiene una justificación real con lo que es la duración de las aceleraciones máximas o más grandes del acelerograma, porque como vemos aquí, donde inicia y donde termina el sector fuerte del acelerograma, determinado por la potencia, es mucho más corto que la duración que se estima con el 5 y el 95% de la intensidad de áreas. Sin embargo, lo que ha hecho que esto sea popular es que la intensidad de áreas contiene a las aceleraciones máximas, y como vamos a ver en el ejemplo que les voy a traer al final con la licuación, el daño que ocurre durante el sector fuerte del acelerograma después se mantiene hasta el final del sismo, y por eso es que la intensidad de área da buenas correlaciones con varios elementos que miden el daño. Sin embargo, no es el mejor indicador de cuándo es que está ocurriendo realmente el daño. Adicionalmente, sabemos que las condiciones geotécnicas de un sitio modifican la forma y la energía que tiene el acelerograma. Un ejemplo clásico es el del terremoto de México de 1985, que ocurrió a 400 kilómetros en la costa oeste de ese país,
y que hubo dos registros muy cercanos, uno en la Universidad Autónoma de México, que es el que está a la izquierda, acá donde estoy señalando ahora, en donde ustedes ven que es un registro que apenas tiene amplificaciones significativas, y es un registro que fue hecho en un afloramiento rocoso. Otro registro del mismo terremoto, obtenido en un sitio muy cercano al anterior, pero ya en la zona de lo que se denomina la Laguna de México, que tiene espesores de arcillas blandas importantes. Véanlo como está en la parte de abajo de la figura de la izquierda, que estoy señalando ahora, y como están a la misma escala, ven que este segundo registro tiene muchísimo más amplitud que el primero, habiendo sido grabados a la misma distancia prácticamente de la fuente. A la derecha, abajo, vemos la forma diferente que tienen los espectros de respuesta elásticos. El de la UNAM es este espectro que estoy señalando ahora, que es muy bajo, pero el que fue obtenido en la Laguna de México, miren que llega con aceleraciones espectrales que son 0,80% de la aceleración de gravedad. En consecuencia, algo tiene que estar sucediendo en el depósito y en el perfil geotécnico para hacer ese cambio tan significativo en las características de ese terremoto. Lo que vimos con el terremoto de México obtenido en roca se apega muy bien a lo que ya habíamos hablado de la atenuación, de que a mayor distancia es mucho menor la intensidad que va a tener, pero lo que no hemos podido explicar es qué fue lo que sucedió en la zona de la laguna, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando una onda sísmica llega a un depósito de suelo, lo que va a ocurrir es que el acelerograma que viene va a estar afectado por un factor de amplificación local que depende de la altura del depósito de suelo, de la velocidad de las ondas de corte de ese depósito y del amortiguamiento promedio del material que está contenido en el depósito. En la figura de abajo, a la izquierda, tenemos la solución de ese factor de amplificación que estoy señalando ahora, si lo resolvemos en el dominio de las frecuencias, en cuyo caso hay que multiplicar entonces el espectro de Fourier, o los factores que tenemos para aumento de las amplitudes, y así obtenemos el nuevo espectro amplificado. No lo estoy mostrando, pero esa es la forma de hacerlo. A la derecha lo que tenemos es la alternativa de, si no manejamos el factor de amplificación con las frecuencias, sino con el inverso de ella, que es el período, en cuyo caso nos pone en un ambiente más familiar con lo que nosotros utilizamos normalmente para diseño, que es el espectro de respuesta. Nuevamente nos da la forma de cómo van a ser las amplificaciones de las amplitudes del espectro de diseño en los distintos periodos, considerando entonces el espectro de entrada, va a tener entonces un factor de amplificación que lo va a modificar por efecto local. Muy rápidamente les mostramos aquí los cálculos que hicimos estimados para el terremoto de México, y ustedes pueden ver entonces el factor de amplificación, la forma que tiene, que alcanza valores cercanos a 10 cuando se trata de arcilla blanda, como la que hay en la zona donde hubo la grabación, y fíjense que si la comparan con la forma que tiene el espectro obtenido en el sitio, las amplitudes máximas están más o menos coincidentes. Esto es una forma indicativa, cualitativa, de obtener dónde van a estar las amplificaciones de las ordenadas espectrales. Y pongo la diferencia: si hubiese sido un depósito de arena, que tiene un amortiguamiento mucho mayor que el amortiguamiento que tiene la arcilla blanda, fíjense que los factores no hubieran pasado aproximadamente de 3, en cuyo caso se ve entonces la diferencia de lo que puede hacer la presencia de una arcilla blanda o de un material tipo arenoso en el mismo perfil, con la misma profundidad y la misma velocidad de ondas de corte. Ahora bien, yéndonos al caso de licuación, como les habíamos dicho en la introducción, a la izquierda tenemos un gráfico que desarrolló el profesor Ambresis
con algunos de los colaboradores en donde hicieron una investigación exhaustiva de hasta qué distancia epicentral se había evidenciado la ocurrencia de licuación para distintas magnitudes, y ese es el gráfico en donde se muestra una línea curva que separa la distancia hasta la cual se ha observado el fenómeno de licuación. Pero cuando comparamos ese gráfico con el gráfico de atenuación, vamos a ver algo interesante. En este gráfico de atenuación hemos marcado la energía que se requeriría para licuar un depósito de suelos suelto, con un número de golpes muy bajo. Y lo hemos entonces hecho para magnitud 5,5, 6,5 y 7,5. Hemos evidenciado hasta qué distancia se ha observado la licuación. En el caso de 5,5 es hasta unos 7 kilómetros. La ley de atenuación que define la de 5,5 nos indica que este es el valor de la intensidad esperada. Por lo tanto, se ve que está bastante lejos de la energía requerida para alcanzar la licuación. Pero peor aún, en el caso de 6,5, que se puede alcanzar hasta 50 kilómetros, la observación de la licuación, vemos que la energía que se espera obtener en la roca a esa distancia es aún menor que la que teníamos con la magnitud 5,5 a 50 kilómetros, esta última, la de 6,5. La brecha es mucho mayor entre el valor real que se necesita para licuar con lo que se observaría en el campo. Y para 7,5, que se llega hasta 200 kilómetros aproximadamente, el caso es aún más crítico. La brecha es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Vamos a examinarlo un poco, o el estudio que hemos hecho para el caso del perfil de la isla del Tesoro, Treasure Island, en la bahía de San Francisco, en donde ocurrió licuación con el terremoto de Loma Prieta en 1989, el cual tiene una magnitud de 6,9 aproximadamente, y el sismo ocurrió a una distancia de aproximadamente 100 kilómetros. Si colocamos nuevamente la ley de atenuación e incluimos lo que sería la ley de atenuación para aproximadamente 6,9 de magnitud, vemos que hay una brecha importante en lo que se obtiene en roca con relación a la que se requiere para licuar ese depósito de suelo. Entonces lo que hicimos fue aplicarle una gran cantidad de terremotos obtenidos a diferentes distancias para observar qué era lo que pasaba. Y ustedes pueden ver allí, entonces, en este gráfico, en donde tenemos aquí la intensidad entrante en roca, en el perfil, y aquí tenemos la intensidad en el fondo del depósito que va a licuar. Y como ustedes ven, esta es una línea de 45 grados. Prácticamente la mayoría de los terremotos tuvieron una amplificación significativa que en muchos casos los llevó inclusive a superar la intensidad que se requería para la licuación. Entonces, aquí estamos evidenciando de nuevo, como en el caso de México, pero esta vez con materiales que pueden causar licuación cuando están en la superficie, de que se ve que hay una amplificación que hace que los niveles de energía que no llegaban a licuar puedan realizar el proceso de licuación en un sitio determinado. Ahora bien, vamos a describir un poco más en detalle qué es lo que está ocurriendo y dónde es que está la energía. Esto que estamos viendo aquí a la derecha sería la función de transferencia estimada para el sitio de Treasure Island con un amortiguamiento igual a 16, que es más o menos el amortiguamiento promedio que tiene el sitio, y que el máximo ocurre donde está el periodo fundamental de ese sitio, que viene a ser como 1,55 segundos, y vemos que el pico coincide bastante bien con el 1,55 segundos, y para este amortiguamiento alcanza un valor de 4, el factor de amplificación máximo. Ahora, ¿cómo aplica eso? Si tenemos un terremoto que tiene un espectro en roca como el que estoy señalando acá abajo,
la forma que tiene la función de transferencia es única, porque esa es del sitio y no depende del terremoto. Entonces lo que ocurre es que las ordenadas espectrales se multiplican por el factor de amplificación y se obtiene entonces el espectro modificado, y lo que sucede es que la energía que tiene el terremoto es proporcional al área bajo la curva del espectro. Hay que multiplicarla por unos factores, pero es un buen indicador cualitativo. Y fíjense que lo que está pasando aquí es que está aumentando significativamente los valores del área bajo la curva cuando se obtiene el espectro amplificado. Eso es exactamente lo que observamos también, no lo mencioné antes, pero lo estoy reforzando ahora. Fíjense que el área bajo el espectro de la UNAM es muchísimo más pequeño que el área bajo el espectro que está para el terremoto que se obtuvo en la zona de la laguna. Eso quiere decir que hubo un aumento significativo por las condiciones dinámicas del sitio de la energía que tenía disponible ese terremoto. Ahora bien, fíjense que la forma del factor de amplificación, repito, es exclusiva del sitio, no tiene nada que ver con el terremoto. Por eso es que es la mitad del problema. La otra parte de la potencial amplificación de la energía está relacionada precisamente con la forma del espectro de entrada. Así como en este caso, este es otro terremoto en donde vemos que después de 0,5 segundos hacia la derecha, en el terremoto de entrada, prácticamente las amplitudes se vienen a cero. Entonces, por más grande que sea la amplificación, suponiendo que es una arcilla de alta plasticidad, tiene un gran factor de amplificación que es cercano a 12, pero multiplicado por 0, que es el valor de la amplificación ahí, pues da 0. Y fíjense que la forma del espectro en la superficie, que ya está afectado por el factor de amplificación, es prácticamente igual a la del sismo de entrada, con lo cual su energía no aumenta. En este gráfico podemos ver cómo ocurre el desarrollo de presión de poro que está en este eje, el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos tanto la intensidad de áreas como la intensidad del sector fuerte del acelerograma. Los que están llenos son la intensidad de área, los que están abiertos son la intensidad del sector fuerte. Fíjense que en todos los casos la intensidad del sector fuerte está a la izquierda, lo cual quiere decir que ella es un múltiplo, como hemos visto, porque es más pequeña la duración, aunque las aceleraciones son más grandes, pero eso siempre da un factor que es más pequeño, o un número que es más pequeño que el de la intensidad total. Pues la intensidad total siempre aumenta. El efecto de aumentar el tiempo, aunque se reduzcan las aceleraciones, hace que la intensidad de área siempre aumente. Y como se ve aquí, para distintos terremotos, algunos no logran ninguna amplificación y ningún incremento de la presión de poros, y otros, en la medida en que van alcanzando un mayor nivel de energía debido a sus características y a las condiciones del sitio, pues logran que aumente la presión de poros y se alcance la licuación. Pero nuevamente, toda la presión de poros se desarrolla durante el sector fuerte del acelerograma y se mantiene constante hasta el valor de la intensidad de áreas, que es un poco mayor. Eso cumple con lo que les dije al principio, de que la intensidad de área contiene las aceleraciones mayores, pero no es la que está haciendo que haya el mayor desarrollo de daño, en este caso licuación, en el perfil. Para resumir lo que hemos visto hasta ahora, entonces tenemos que la energía que se libera en la fuente depende de la área que se rompe, del salto que dan los lados de la falla, en relación proporcional de uno con respecto al otro, y la rigidez de la roca en el sitio. La mejor manera de medir esa intensidad entonces viene siendo con el acelerograma, pero utilizando el sector fuerte definido de una manera consistente, como lo es con la
potencia que define exactamente el punto en donde comienzan las intensidades más grandes y donde termina las aceleraciones más fuertes, que son las que causan el daño. Eso entonces nos permite establecer que va a haber una ley de atenuación que va a atenuar los valores de la intensidad, pero que por las observaciones que tenemos entonces hay que recurrir al factor de amplificación local para poder establecer cuál es la forma de los espectros que van a ser amplificados, o la forma del factor que va a amplificar los espectros, y que finalmente la energía que aumenta no es necesariamente la del factor de amplificación, sino el área bajo la curva, que es proporcional a la energía que tiene el terremoto. De esta manera pudimos determinar también que la mayoría de los acelerogramas utilizados para estudiar el sitio de Treasure Island habían aumentado su energía y habían alcanzado valores de la misma para alcanzar la licuación, y que finalmente toda la licuación ocurre durante el sector fuerte del acelerograma. Como conclusiones del trabajo podemos decir entonces que la energía sísmica en la fuente depende de la rigidez al corte de la roca, el área de rotura y el salto o desplazamiento relativo de los lados de la falla. La aceleración pico, aunque es una buena medida de la intensidad, dice poco sobre la capacidad de causar daño del sismo. En consecuencia, la intensidad del acelerograma basada en energía, como la intensidad de áreas, tiene el problema de que incluye las aceleraciones más grandes, pero considera también otras menores, y no define exactamente la duración del sector fuerte, aunque lo contiene. Es preferible entonces definir el sector fuerte y su intensidad con base en la potencia de la aceleración, lo cual sí es una medida repetible y confiable de dónde inician las aceleraciones más grandes y dónde terminan las aceleraciones más grandes en el espectro, que son las que controlan el daño. La función de transferencia también, que es la que define cuál es la amplificación que es capaz el sitio por sus condiciones dinámicas de hacer que varíe el terremoto de entrada, es un buen indicador cualitativo de cuánto van a ser los valores que van a aumentar las ordenadas espectrales del espectro de entrada o espectro en roca. Sin embargo, la potencial amplificación final de cada sitio no depende solamente de ese factor, sino que también depende de cuánta energía trae el terremoto en cada uno de los periodos que tiene contenidos en el espectro. Y finalmente, hemos podido evidenciar que todos los incrementos de la presión de poros y la licuación ocurrieron para este estudio que hicimos solamente durante la acción del sector fuerte del sismo. Muchísimas gracias. Aquí tienen anotado mis correos electrónicos y los invito a visitar mi canal en YouTube poniendo simplemente Profesor Echezuría YouTube y allí les aparece mi canal. Hay información interesante sobre aspectos relacionados con esto de la sismogeotecnia y también de la geotecnia convencional. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.